Muy bien. Vamos a dar inicio entonces a la sesión 4, ¿sí? Estamos en la clase 4 ya del curso Redacción de Documentos Administrativos, ¿verdad? Soy la profesora, les saludo una vez más, pues la profesora Sabia Angélica Vaca Contreras, y estamos acompañándonos en el seguimiento de este curso virtual, ¿verdad? Que gentilmente el Instituto FECAM nos permite pues reunirnos para esto. Veamos pues, a ver, hoy. Sí, bueno, ¿qué nos dice por aquí Ileana Aguilar Olivares, costarricense ella? Nos dice que los archivos son prueba testimonial de las decisiones administrativas, políticas y sociales tomadas en sociedad, ¿verdad? En toda nuestra sociedad. Involucrados aquí las instituciones privadas y públicas también. Favorecen la transparencia, la rendición de cuentas y enriquecen la vida en democracia. Porque es cierto que la autoría de muchos documentos tienen una dosis de participación de cada uno, ¿no? Muy poco de manera opinada, ¿no? De manera subjetiva, sino más bien va muy objetiva la opinión porque va siempre de acuerdo a las normativas generales de una nación o vinculadas específicamente a las normativas específicas internas, en este caso de una institución, ¿no? Y esto pues favorece la opinión, en este caso favorable siempre con las normas legales, de lo que acontece en dicha institución, ¿no? Y por ende pues son, en este caso, como nos dice Iliana, que son prueba testimonial, es decir, son el testimonio, son la evidencia, son la prueba de las decisiones que se han tomado dentro de una institución, sea pública o privada. Y estas decisiones pues siempre tienen mucha dosis administrativa, ¿no? Tendrán pues dosis políticas y sociales también, pero involucra todo un trámite interno y también externo con las fiscalizaciones sobre todo, ¿no? Y como tal, pues nos debemos y cumplimos con esto con la ley de transparencia, ¿no? Siendo en este caso transparentes lo mejor posible, lo más alcanzable posible, lo más legal posible, transparentes, y porque nos debemos a eso, somos las instituciones públicas, por ejemplo, somos servidores públicos y nos debemos a ellos. La institución privada tiene también cierta dosis que se puede guardar, ¿no? Hay mucha parte que pueden ellos conservar, ¿no? Pero siempre lo que conservan, por ejemplo, como autores de logos, como autores de repente de cierta tipo de proceso, ¿no? De cierto nombre, pues está bien, se reservan esto y se quedan para ellos algunas recetas, por ejemplo, o alguna dosis por ahí de laboratorio que va a ser muy particular de ellos, pero siempre registradas en un lugar que tenga esta base de datos, es decir, que pueda visualizar y pueda guardar la autoría como tal, ¿no? Entonces, esto sí es lo que se guarda, pues, cuando tienen que, en este caso, custodiar esta autoría, ¿no? Y bueno, siempre registrados en registros públicos, en Indecopy o donde corresponda, ¿no? Y también va vinculado con la rendición de cuentas, como nos dice muy bien Iliana, ¿no? ¿Por qué? Porque siempre estamos con entes fiscalizadores detrás, arriba o al costado de nosotros, ¿no? Y nos debemos también a ese cumplimiento, ¿no? Y somos siempre, por decir subordinados o formamos parte de la responsabilidad de rendir cuentas a estos entes fiscalizadores, ¿no? Y por lo tanto, pues, frente a todo esto, enriquecemos la vida en democracia, pues, ¿no? Como nos dice muy bien Iliana. Hemos visto ya algunos fundamentos en general de todo lo que respecta a la redacción de documentos. Hemos hablado de técnicas de redacción. Ojo, chicos, presten mucha atención y lean muy bien esas técnicas para que no se les olvide. Les había dicho que las técnicas de redacción están muy vinculadas con la ortografía, con la gramática, ¿no? Con la comprensión de lectura también, ¿no? Y de hecho que hay reglas que son claras, ¿no? El uso de ciertas letras, la acentuación, la tildación, ¿no? Todo esto se ciñen a reglas, ¿no? Pero de hecho que está mucho más enriquecido el aprendizaje cuando tenemos el hábito de lectura, porque ahí es donde practicamos en vista en este caso, las reglas ortográficas, gramaticales de comprensión lectora también, ¿no? Y esto es importantísimo. Si estamos ya involucrados o queremos mañana más tarde involucrarnos en redacción de documentos administrativos, no podemos dejar de leer, ¿ya? Así que por ahí una tarea constante, ya de todos los días, de tener siempre un libro de cabecera por ahí divertido para ustedes, pero también
con base de conocimiento teórico, en base por ahí a la orientación profesional en la que quieran estar, ¿no? ¿Qué más? Hemos hablado de los documentos administrativos de transmisión. Quisiera ejemplos. A ver, menciónenme en el chat. En el chat quiero leerles algunos ejemplos que les haya quedado sobre nombres de documentos administrativos de transmisión, que son muy, muy usados en la gestión documental. A ver, quiero leer, los chicos ahorita son todos más de 30 aquí, entonces de hecho que tengo que ver por mínimo unos 30 comentarios de ejemplos de documentos administrativos de transmisión. Así que váyanlo colocando mientras empezamos. Hoy vamos a hablar de los documentos administrativos de constatación y juicio. ¿De qué hablaremos ahora? Hablaremos de los informes técnicos, de las resoluciones, de las actas memorial, y de hecho existen un poquito más, pero de los que se habla mucho más es sobre esto, ¿no? Siendo el de mayor jerarquía las resoluciones. Pero vamos a empezar con en unas generalidades que debemos tener en cuenta para poder definir e identificar sobre todo para qué sirven o qué son estos documentos de constatación y juicio, ¿no? Si pensamos por ahí en la parte práctica, primero, a ver, si pensamos en algunas situaciones particulares, ¿no? Para poder entender un poco de qué se trata o en qué momento decido elaborar un documento de constatación y juicio. De hecho, estos documentos son utilizados en diversas situaciones, ¿no? Donde va a ser necesario dejar constancia oficial, ojo, dejar constancia oficial, una foto, un video, puede ser constancia también, pero siempre, siempre se respalda y se acompaña a un documento, ojo. No puedo decir, yo voy a tomar la evidencia, voy a tomar foto de esto que ha sucedido, voy a grabar esto porque voy a constatar de que ha sucedido esto, ¿no? Pero también lo tengo que acompañar con un documento que en este caso es administrativo. Entonces, un documento de constatación y juicio son utilizados en diversas situaciones, pero siempre para dejar constancia oficial de hechos o de toma de decisiones formales, ¿no? Siempre basadas en evaluaciones y deliberaciones cuando se trata de toma de decisiones, ¿no? Vamos a ver algunas situaciones en particular. Por ejemplo, cuando una empresa realiza una inspección de seguridad en sus instalaciones para poder garantizar que cumplan con las normativas laborales y de seguridad ocupacional, sobre todo que hoy en día son muy fiscalizadas, ¿verdad? Entonces, para esto necesita, pues, realizar una inspección de seguridad, ¿no? ¿Y qué documento se tiene que presentar aquí? Se tiene que redactar un acta de inspección de seguridad que va a constatar justamente esas condiciones claras, legales, cumplidas, de que tienen las instalaciones, ¿no? Y que va a identificar por ahí los posibles riesgos y las recomendaciones en las medidas correctivas que deba tomar, ¿no? Entonces, para esto, pues, se hará una alta de inspección de seguridad laboral, realizada de repente, quizá a ver por quién, por la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, por ejemplo, en el Perú es la SUNAFIL, ¿no? Y para esto puede ingresar quizá a una fábrica, ¿no? Donde van a constatar pues, esas condiciones peligrosas y que se pueden emitir recomendaciones para su corrección, ¿no? Recuerden que un acta de inspección no siempre es del todo fiscalizadora para una sanción, ¿no? Quizás sea fiscalizadora para poder justamente inspeccionar, para darle recomendaciones que corrijan y luego se hace una nueva inspección y se emite pues un documento favorable para esto, ¿no? Y a raíz de esto quizá haya un permiso para cierta actividad o para otorgar una licencia de funcionamiento de repente, ¿no? Dependiendo para qué se necesite esta inspección. Otro caso podría ser, por ejemplo, que una empresa, a ver, una empresa que haya completado de repente la implementación de un nuevo sistema de gestión de calidad, ¿no? Y necesite un documento que acredite que ha cumplido con todos los requisitos establecidos por un ente regulador X, ¿no? Entonces, ¿para esto qué se necesita? Redactar un certificado de cumplimiento, ¿no? Que justamente va a constatar que la empresa ha cumplido con todos los estándares, en este caso requeridos, ¿no? Y para esto va a ser, pues, elegible para esta certificación determinada, ¿no? Un ejemplo puede ser un certificado de cumplimiento ambiental, emitido por quién, en este caso por el Ministerio del Ambiente, en nuestro Perú se llama MINAM, ¿no? A una empresa minera que ha cumplido, pues, con las normas de mitigación de impacto ambiental.
Y esto es bastante común, ¿no? En Perú tenemos ya también, y seguramente todos los países latinoamericanos también, porque todos estamos involucrados con las normativas de la ONU, en este caso con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ¿no? Y por lo tanto, todos los países integrantes tenemos que cumplir con normas básicas de ambientales en este caso, ¿no? En nuestro Perú, MINAN tiene que realizar esa certificación. Ahora, no siempre se pide que solo lo haga el Ministerio de Ambiente, ¿no? A veces se encarga a otras empresas privadas también que realicen este aseguramiento, esta inspección también, y que se emita también un certificado de cumplimiento. Hay ciertas empresas que están autorizadas para emitir los certificados de cumplimiento ambiental, ¿no? Y para esto pues va a depender de muchas, ¿no? Para analizar una minera o para analizar de repente a una inmobiliaria, ¿no? Necesitan de todas maneras algún tipo de estudio biológico o de estudio ambiental específicamente, ¿no? Entonces, para esto pues existe estos certificados, ¿no? De cumplimiento ambiental, que hoy por hoy pues en Perú, por ejemplo, estamos, como diríamos, en una reconstrucción, se está levantando diferentes edificios a través de constructoras, ¿no? Y queremos, cada una de ellas quiere siempre tener pues su bono verde, como le llamamos, ¿no? Entonces tienen que lograr una cierta certificación ambiental aceptable en el uso de estos departamentos o estos edificios o de estas construcciones, ¿no? Que muchas de ellas son lugares habitacionales, ¿no? ¿Qué más? También, si queremos, por ejemplo, durante una asamblea general de la empresa, ¿no? Los accionistas por ahí necesitan reunirse para realizar cierta votación, quizá, por ejemplo, para poder aprobar un presupuesto anual, ¿no? Entonces, se reúne esta asamblea de accionistas, esos dueños, ¿no? de la empresa, eligen por ahí a sus nuevos miembros del consejo directivo también, bueno, y se elabora un documento que se llama Acta de Asamblea General, ¿no? En este caso, va a constatar ese documento, discusiones, va a constatar votación, va a constatar también decisiones adoptadas, ¿no? Es una votación en medio de la reunión y se constata inclusive cómo se realizó esta votación. Entonces, el documento se llamaría Acta de Asamblea General de Accionistas, por ejemplo, ¿no? Y así, tenemos varios documentos, por ejemplo, una sentencia judicial, ¿no? Que también delibera, en este caso, el resultado de un litigio comercial, por ejemplo, ¿no? ¿Qué más? La resolución administrativa, que es un documento máximo que tiene una institución pública, ¿no? Una institución educativa, una institución de salud, ¿no? También tiene cosas que resolver al final para su ejecución posterior, ¿no? Ministerio de Transportes y todos los ministerios que puedan estar al lado del gobierno central, ¿verdad? ¿Qué más? Los informes de auditoría interna, también, ¿no? Son informes o documentos de constatación en este caso, ¿no? Y juicio también planteados en ellos. Las actas de notificación de sanciones, ¿no? Que a veces viene después de una fiscalización, ¿no? ¿Qué más? Bueno, los documentos de constatación y juicio, pues, son de hecho fundamentales para que formen parte de un grupo de documentos administrativos, ¿no? Porque en situaciones donde va a ser necesario registrar de manera formal algún hecho importante, se tiene que basar y se tiene que evidenciar a través de estos documentos, ¿no? Como los que les he mencionado, son las deliberaciones, las evaluaciones, tienen que estar contenidas en un documento formal, ¿no? Entonces, su correcta redacción va a asegurar entonces que los hechos sean debidamente registrados, ¿no? Y ordenados sobre todo, ¿no? Y las decisiones tomadas sean más claras, más justificadas y mejores posteriormente igual o del mismo modo, ¿no? Entonces, esta es los casos en los que podría utilizarse para emitir o decidir emitir un documento de constatación y juicio. Ahora, de hecho, los que más hacemos pues dentro de la redacción de documentos administrativos en una institución, cualquiera público o privada, siempre los primeros son los informes técnicos, ¿no? Y en base a informes técnicos también, que son los que se realiza el análisis, ¿no? De un suceso especial, ¿no? Y en base a esos a veces se toman decisiones mayores y se emiten documentos de constatación y juicio que también son como tal, pero son de mayor jerarquía, ¿no? En este caso, los informes de constatación y
oficio como los informes técnicos que le estoy poniendo aquí, son documentos que presentan de manera detallada, de manera clara, precisa, con análisis, con resultados, con procedimientos, con cuadros estadísticos, ¿no? Con pros y contras, con comparación de normativas ante una decisión, ¿no? Y al final, con conclusiones de este estudio o investigación que se quiere dar, ¿no es cierto? Entonces, los informes técnicos no, se elaboran con el objetivo entonces de comunicar, ¿no? Una información, en este caso, especializada para una audiencia especial, ¿no? Y que puede incluir incluso otros profesionales. Un informe técnico puede estar elaborado no solo por una persona, ¿no? Un especialista determinado en el área, sino también puede ser multidisciplinario, es decir, pueden intervenir varias personas en su ejecución, dependiendo de lo que se necesite, ¿no? Ahora, ¿qué características principales puede tener estos informes técnicos? Ahorita lo vemos. Mientras quiero leer, a ver, lo que me están poniendo de cuáles son estos ejemplos de documentos de transmisión. A ver, por aquí los empiezo a leer. ¿Qué me dice Beatriz Nova? Nos dice informes y reportes. A ver, Yarielka me pone informes, reportes, cartas formales. Si están revisando el material, sería genial, mejor, ¿no? Luisa Huanqui nos dice oficio, carta, memorando, nota interna, aviso, anuncio, ya. Emilio Jiménez nos dice reporte, memorando, oficio. Mariela, no se ve la diapositiva. Voy a apagar mi cámara, por si acaso por ahí alguien tenga dificultad. Ya. Listo, sí, tiene mucha razón. Muchos informes también, o los informes simples, sencillos, son también documentos de transmisión, ¿ya? Y también los reportes, el oficio, los memorándum. El más utilizado, habíamos dicho que es el memorándum, ¿verdad? Es de hecho un documento interno, ¿no? Y los oficios, para recordarles, son documentos externos y que se utiliza de institución en institución, pero con la condición de que una de ellas sea institución pública, ¿ya? Entonces sí, muy bien, han repasado, han estado atentos, eso es lo que han puesto en los comentarios, solo que me hubiera gustado ver 40 comentarios porque ya somos 40 y veo que son unos cuantos, ¿ya? A ver, veamos por ahí. Ya, ¿cuáles son las características entonces? A ver, las características. La estructura primero. Bueno, no tengo aquí. Las características básicas, como todo documento y mucho más el informe técnico, tiene que ser objetivo, se tiene que tener esta objetividad clara, es decir, que se base en hechos pues comprobables, ¿no? En no, por ahí de hecho acompañado también de datos empíricos, pero mucho más de un análisis objetivo, ¿no? Siempre por ahí buscando que esté de acuerdo a las normativas vigentes, ¿ya? O por lo menos que cada caso se sustente, cada caso especial, claro, se sustente en normativas vigentes, ¿no? Tiene que velar por la claridad. ¿Por qué? Porque aunque son documentos técnicos y por ahí podrían ser, a veces ustedes dirían un poco fríos, ¿no? Deben ser comprensibles, ¿no? ¿Para qué? Para que esta audiencia, a la que están dirigidos en este caso, puedan evitar el uso excesivo por ahí de alguna palabra que no se use en la terminología técnica que se quiere aplicar aquí. Es decir, por ejemplo, si voy a hablar de un análisis de laboratorio, de hecho que lo va a hacer pues un biólogo o un tecnólogo médico, bueno, dependiendo qué tipo de laboratorio quiero utilizar, o químico, ¿no? Entonces, necesito utilizarlo con terminología clara, ¿no? Si voy a hacer, por ejemplo, análisis de fauna, de flora, pues tengo que utilizar los nombres científicos, ¿no? Entonces, dependiendo de quién va dirigido, ¿no? Si voy a hablar, por ejemplo, del análisis de una infraestructura, ¿no? Tengo que hablar con métricas, con medidas, ¿no? De longitud, de área, bueno, de todo esto. Y además tengo que referir lugares con su nombre claro, ¿no? Si voy a hablar de un material, tiene que ser ese material como está definido, ¿no? No puedo decir, es un material noble. Bueno, ¿qué tipo de material noble tiene, ¿no? Tiene tantas puertas, pues ¿qué material tiene esa puerta? ¿Qué tamaño tienen las puertas? ¿Sabes? Porque a veces, ahora sabemos que tiene que tener una medida exacta, inclusive los centros educativos también, porque requerimos que haya cierta movilidad para que sea el área inclusiva, es decir, para las personas con silla de ruedas, con movilidad reducida
con ciertas muletas, ¿no? Entonces tenemos que incluir también esa área clave para poder movilizar a todas estas personas, ¿no? Ya no podemos tener un tamaño de puerta que sea suficiente para que una persona camine por ahí, ¿no? O ya tenemos que pensar en una silla de ruedas, ¿no? Por ejemplo, tenemos también que tener rampas, ¿no? Entonces, todo esto se va fijando en la claridad de la explicación, ¿no? Ahora, también tenemos que tener, pues, cierta estructura, ¿no? Es decir, tenemos que ver, ahorita vamos a ver, de hecho, la estructura que podría tener este informe técnico, porque tenemos que empezar por un orden, unos antecedentes, una base legal, ¿no? Que vamos a verla ahorita. Y tiene que ser precisa en su lenguaje también, ¿no? Es decir, usar, por ejemplo, terminologías técnicas, ¿no? En la claridad y centrar también en detalles específicos para cierto caso, ¿no? Y tiene que siempre dirigirse a un propósito, es decir, está diseñados para informar, para analizar, ¿no? Y también para recomendar en este caso. Veamos entonces ahorita la estructura. A ver, la estructura. Estamos, sí, se está viendo ya. Bueno, siempre pensamos en una carátula, pero se recomienda utilizar en este caso una carátula cuando el documento, el informe técnico es muy extenso, ¿no? Es ya, por decir, podría ser ya un fascículo, un libro, una revista, ¿no? En esos casos sí ameritaría tener una portada, ¿no? Pero si es un documento que no ameritaría una pasta ni nada, un formato empastado, ¿no? Entonces de repente es corto y de uso frecuente dentro de la institución, puede tener hasta 20 páginas o más, pero es de uso frecuente, ¿no? Y de repente la pasta no ayudaría en el archivo de estos documentos. Entonces, en esos casos no iba directamente el número del informe y los datos que irían en el encabezado, ¿no? De cualquier documento, como son el logotipo, el año que en este caso se reconoce el año, bueno, y el número del documento, el destinatario y el cuerpo directo, ¿no? Pero ya con documentos extensos sí ameritaría una portada y un índice también y una introducción, ¿no? Y en el cuerpo del informe ya empezaríamos con la descripción de un problema en este caso que se va a analizar, la metodología, los resultados, la base legal, si lo meritaría cuando se tiene que analizar partes legales, se tiene que poner la base legal, y al final termina con los resultados, las conclusiones, análisis y discusión también, ¿no? Y recomendaciones. En algunos casos la bibliografía se pone como base legal, ¿no? En otros casos, si es como parte de un documento informativo, entonces, bueno, sí va como bibliografía en la parte final, ¿no? Y muchas veces ameritaría tener anexos, tener algunas partes que pueda justificar lo que se está explicando. A veces son fotografías, a veces son algunas noticias vinculadas al tema, o a veces son cuadros estadísticos, o de repente algunas nóminas, ¿no? Va a depender lo que se necesite adjuntar al documento. Sí lo amerita. Algunos informes técnicos no ameritan anexos, ¿verdad? Veamos, aquí por ejemplo, dentro de los formatos que se tienen en diferentes instituciones, Servir tiene un tipo de formato base para ellos, ¿no? Incluye, por ejemplo, siempre arriba su logotipo, ¿no? Que en este caso el gobierno peruano siempre ahora tiene un logotipo muy uniforme para todos los ministerios, ¿no? Empieza con el escudo, en este caso de Perú, luego viene la palabra Perú, que significa que es un documento del gobierno peruano, que es una institución del gobierno peruano, luego viene un plomo, ¿no? El nombre de la institución, en este caso el ministerio. Y conforme va aclarándose los plomos a la derecha, va desgregándose en este caso las instituciones de las dependencias a las que se emiten, ¿no? Por ejemplo, si voy a emitir yo que soy un instituto, ¿no? El instituto va a depender de la Dirección Regional de Lima Metropolitana y la de él va a depender del Ministerio de Educación. Entonces, se abrirá en 3 rectángulos, ¿no? Explicando qué instituciones son o cuál es la institución final que la que emite, ¿no? En la parte derecha superior verán ustedes unas letras en chico, ¿no? Que algunos incluye código de barras, en este caso no. Está simplemente descrito
allí la autoría del documento. Esto es la firma digital, ¿no? La firma digital del documento, ¿no? Y ahí brinda las indicaciones para ver, para poder visualizar y validar el documento, la legalidad del documento. Es decir, podemos con estos códigos ver de dónde fue emitido, si realmente este documento no ha sido alterado, ¿no? Y podemos descargar incluso de un portal el documento real, ¿no? Y enseguida viene ya, por ejemplo, el lugar y la fecha, que es el número 3, ¿no? Que es infaltable. Luego viene la parte central, el nombre del documento con su código, ¿no? Y luego ya viene el cuerpo del documento, ¿no? Verán ustedes que en la parte de abajo, ¿no? Hay un recuadro, ¿no? Que dice que es para el caso de documentos emitidos a partir del 17 de enero 2020, ¿no? Se pide que en la parte inferior debe mostrarse el link del sistema de verificación de documentos. En esta parte es donde puedo visualizar o entrar al link para poder visualizar el documento, ¿cierto? Y por último, pues está el sello de agua, ¿no? Que a veces incluyen los documentos ahí. Bueno, tenemos por costumbre tener los documentos, en este caso, del gobierno central y los gobiernos regionales, la parte de abajo, que es parte también del logotipo de Perú, ¿no? El Perú primero, ¿no? Que es la frase que siempre tiene el gobierno peruano para todos sus documentos. Y este es el formato que Servir pide que tengan todos sus documentos internos, claro, los documentos que se elabora en Servir, ¿no? Aquí tenemos algunos ejemplos de informes técnicos, ¿no? Tenemos informe técnico de las condiciones actuales de precipitación y perspectivas climáticas, hidrográficas y agrometeorológicas de la región andina, ¿no? Que fue emitido en el 2024. Y de hecho es una portada, entonces significa que adentro va a tener su introducción y las demás partes divididas y de hecho presentadas en como a manera de revista, ¿no? Al lado derecho tenemos un informe también de CENAMI, que es el informe número 002-24 de CENAMI, y ahí explica las condiciones actuales y precipitaciones y perspectivas climáticas, hidrográficas y meteorológicas, pero del año 2024, ¿no? Otra versión también, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, un informe técnico que realizó, en este caso, no Repsol, sino la ONG y Equidad, ¿no? Para explicar un poco lo que sucedió en su opinión, en su análisis, hicieron ellos su propio análisis de lo que ocurrió con la catástrofe de Repsol, que por cierto, esta portada ya nos indica hasta una opinión, ¿no? No es solo un informe técnico, sino además una opinión, que para ellos fue una catástrofe que se pudo evitar, mencionan, ¿no? ¿Qué más? El Ministerio del Ambiente de Perú también emite otro informe técnico aquí al costado sobre el Equiacocha, ¿no? Sobre cómo está la flora y la fauna dentro de ellos. Y realizan por ahí un análisis, en este caso técnico, de lo que ocurre en ese biosistema, ¿no? Bueno, los informes técnicos, entonces, les había dicho que hay varios casos para utilizarlo, ¿no? Informe y inspección técnica, por ejemplo, es uno de los casos. Este documento va a detallar los resultados de una revisión técnica, por ejemplo, de una maquinaria, de infraestructura o sistemas, ¿no? Informe de laboratorio, es otro tipo también. Informe de evaluación de riesgos, informe de viabilidad técnica, muy utilizado para los proyectos, ¿no? De inversión, ¿no? Pedimos, antes de ser aprobado un proyecto de inversión, primero necesitamos un informe de viabilidad técnica, ¿no? Y este va a evaluar justamente esa viabilidad para saber si se puede o no implementar un nuevo sistema o implementar una nueva tecnología o un nuevo proceso, ¿no? Y siempre basándonos en un análisis técnico detallado, ¿no? Bueno, otro de los documentos y muy usados, les había mencionado ya, me parece en la primera sesión, son las actas, ¿no? Son documentos oficiales. Ojo, un acta, cuando yo realizo una reunión y resumo todo lo que sucedió en un documento, esto se llama acta, ¿no? Y no por ser mi resumen de la reunión, va a ser solo un borrador para mí. Lo tengo que considerar para toda la audiencia, sobre todo para los que son jerarquías, ¿no? Y por lo tanto es oficial. Este es un recordatorio de un suceso que es oficial, ¿no? Y se queda en documentos, no se queda solo en palabras, ¿no? Porque si en una reunión generalmente mencionamos muchas cosas, pero necesitamos anotar todos los puntos que fueran importantes, ¿no? Y que son base de una toma de decisiones sobre todo. Y la estructura, bueno, siempre va a requerir un encabezado, la lista de asistentes, ojo,
También, ¿por qué no poner quienes se ausentaron? ¿Ya? O quienes fueron convocados, quienes asistieron y quienes faltaron también, si se puede poner ese detalle mucho mejor. Y luego viene la orden del día, es decir, la parte donde voy a explicar cómo fue el desarrollo de esta reunión. Es decir, puedo empezar diciendo, siendo las horas tanto, se inicia su participación, la persona tal, y emite su opinión sobre tal cosa y expone a través de sus cuadros estadísticos, el comparativo de las ventas de tal y cual mes y hace un proyectado de no sé cuánto. Y bueno, y damos ahí una explicación de lo que va sucediendo paso por paso, ¿no? Y se empieza con el desarrollo de la reunión dentro de esto. Al final termina con un cierre, con las conclusiones también de lo que sucedió en la reunión. Y al final, pues las firmas, ¿no? Tienen que estar las firmas de todas maneras. Bueno, ejemplos de actas. Una de ellas es actas para reunión de directivos, ¿no? O acta de junta directiva, ¿no? Que es lo que se utiliza mucho, en este caso, para reunir a los accionistas, por ejemplo, ¿no? Y este documento, en este caso, va a registrar esas decisiones tomadas por el Consejo de Administración de la empresa, ¿no? Que es la más alta, los más altos directivos que toman las mayores decisiones de la empresa, ¿no? Entonces, esta acta de junta directiva es súper importante. El acta de reunión de trabajo es un documento, pues, que va a detallar conclusiones y por ahí tareas asignadas, ¿no? O de repente una repartición de funciones o de tareas específicas de los miembros de un equipo o los miembros de un proyecto, ¿no? ¿Qué más? El acta de entrega y recepción. Este va a registrar justamente lo que dice, ¿no? Una entrega o una recepción formal de bienes, sobre todo, ¿no? O de documentos también, o de responsabilidades, entre varias partes, ¿no? Si por ahí de repente encargo a ciertas personas que se encarguen de esta comisión, bueno, yo tengo que levantar un acta diciendo que voy a entregar esta función especial, ¿no? Y aparte, pues, se le emite también un informe de encargo de funciones, ¿no? ¿Por qué no? También, aparte del acta, el acta es como un testimonio de lo que pasó en ese momento, ¿no? Y generalmente está la persona a quien se le entrega, pero también hay personas que pueden ser testigos del suceso, ¿no? ¿Qué más? El acta de asamblea general es un documento, pues, que detalla unas decisiones tomadas durante una asamblea de accionistas, por ejemplo, también, ¿no? El acta de sanción no sirve solo decir, bueno, te envío un memorándum y te digo, pues, que recibes una llamada de atención, sino que además posteriormente se te emite una sanción, ¿no? De repente una licencia sin goce de haber, ¿no? Se le da tiempo de no trabajo, se le castiga por no trabajar, pero además no recibe una remuneración y existe ese tipo de sanciones, ¿no? Se llama una sanción sin goce de haber, ¿no? Entonces por ahí es muy peligroso tener eso también, ¿no? Acta de constitución es un documento que formaliza la creación de una nueva entidad, de una nueva empresa, de una nueva sociedad, de un nuevo grupo de trabajo también, ¿no? Entonces, esto es el acta de constitución. En este caso, para crear una empresa, pues sí tiene que haber un acta de constitución, ¿no? El acta de notificación va a informar, en este caso, formalmente, si una persona o entidad toma una decisión administrativa importante, ¿no? Puede ser como parte de un proceso sancionador también, ¿no? Bueno, el acta de revisión. A veces ocurre que se realiza una auditoría y se realiza una revisión detallada, incluso cálculos y recálculos de algún proceso, y se tiene que tomar evidencia de que se ha revisado y cómo se ha revisado, con qué sistema se ha revisado. Entonces se levanta también un acta de revisión, ¿no? Donde se constata explicando cómo se realizó ese proceso, ¿no? Acta de cierre de proyecto. Bueno, esto va a registrar, pues, el cierre formal del proyecto, ¿no? Una fecha en la que se terminó, ¿no? De repente hay un plazo en el que se le ha pedido que termine el proyecto y se dio cumplimiento a esto, ¿no? Y se cumplió con todos los parámetros anteriores para su cierre. Entonces, declaramos que se cerró formalmente con la emisión de un acta, ¿cierto? Bueno, después de esto hay otro documento, bueno, acá ahí tenemos unos ejemplos de documentos de actas, ¿no? Aquí está, actas de nacimiento, bueno, que eso ocurre mucho en todos los países cuando queremos ejemplificar, ¿no? Y
Este es otro tipo de documentos, las resoluciones, ¿no? ¿Qué habíamos dicho de las resoluciones? Creo que ya les había comentado un poco de las resoluciones. Las resoluciones son documentos oficiales emitidos por la máxima autoridad de una institución determinada, ¿ya? ¿Por qué? Porque son justamente resultado de una toma de decisión importante en la institución, ¿no? Por ejemplo, cuando en mi institución, que es educativa, necesitamos autorizar alguna matrícula extemporánea fuera de fecha porque tuvo una razón muy especial por la que se tuvo que matricular muy fuera de fecha. Bueno, aunque se abren plazos para matrícula extemporánea también, ¿no? El estudiante tiene que justificar por qué esperó hasta esa fecha, ¿no? Y, bueno, solicita su matrícula extemporánea con ciertos permisos, con ciertos calendarios también, y lo emite a un área que en este caso es Secretaría Académica, ¿no? Y Secretaría Académica recibe ese pedido, analiza el caso y emite un informe, en este caso a la Dirección General, diciendo esto ocurre, ¿no? He realizado este análisis, corresponde por la normativa, cumple con esto, pero le pedimos que haga también su propio análisis, en este caso la Dirección General, ¿no? Entonces, coge el informe, detalla, en este caso revisa todo el expediente y resuelve, ¿no? En este caso, Dirección General dice, bueno, sí, está bien, resuelvo yo también que se realice. Entonces, resuelvo con algún documento máximo, como que en este caso se llama la resolución directoral, porque lo va a realizar un director general, ¿no? Entonces, decide, en este caso, actuar en favor del estudiante y autorizar su matrícula extemporánea, ¿no? Y en base a eso, incluso hay casos en los que se pueden dictar normas en base a estas resoluciones, ¿no? Pero en este caso es solo resolver un asunto específico como es una matrícula, ¿no? ¿Tiene que tener una estructura? Sí, tiene que tener de todas maneras un encabezado, ¿no? Con el nombre, con el número, con el logotipo, el formato básico de la institución, como es su papel membretado, ¿no? Que hoy, bueno, lo tenemos digitalmente, pero también se coge en físico, ¿no? Luego hay una parte que se llama vistos, otra se llama considerandos, ¿no? Y luego viene la parte resolutiva, firmas, y ya la orden de distribución. Veámonos aquí con un ejemplo, ¿ya? Un ejemplo más claro, donde lo tienen aquí. Miren que, a ver, sí, ya, la resolución ministerial, que está al lado izquierdo, verán que dice la primera parte de un subtítulo que dice vistos, ¿no? En esa parte se coloca el sustento legal interno que provoca, que permite un análisis para poder, en este caso, realizar esta resolución. En un visto se coloca, por ejemplo, en el caso que le estoy diciendo, entra una solicitud de matrícula extemporánea por un estudiante, ingresa a Secretaría Académica elabora su informe. Este informe vendría a ser el visto, vendría a ser el primer sustento para poder aprobar, en este caso, la matrícula, ¿no? Entonces, en el visto se coloca esto, visto el informe número tanto de Secretaría Académica, emitido tal fecha, con expediente número tanto, habiendo solicitado del estudiante con el expediente tanto, ¿no? Se da una explicación ahí de dónde sucedió esto. Es un poco los antecedentes, ¿no? Pero es más documentado. Luego viene un considerando. En el considerando, a veces se suele explicar el paso a paso de lo que sucedió, ¿no? Pero en resumen, en este caso, se tiene que poner también la base legal, en este caso interna y externa, que garantiza la legalidad de este proceso, ¿no? ¿Se puede matricular extemporáneamente en un estudiante? Sí, porque la normativa, los lineamientos académicos generales lo permiten, ¿no? ¿Qué más? Lo permite también un reglamento interno, ¿no? Porque siempre hay que velar por la continuidad estudiantil. Bueno, si además está matriculando legalmente, sí. Entonces se sustenta todos estos números de documentos legales que permiten su ejecución. Y al final existe una parte resolutiva en la que digo, no solo considerándose, digo, se resuelve. Y cuando digo se resuelve, ahí pongo, se resuelve primero aprobar la matrícula extemporánea de Juancito Pérez Galdós, ¿no? Identificado con DNI número tanto para realizar su matrícula en el programa de estudios tanto, con el ciclo tanto, turno tanto, ¿no? Y se le autoriza ahí. Segundo, pueden poner
se pide a Secretaría Académica o se ordena a Secretaría Académica que realice el trámite correspondiente para la autorización de esta matrícula temporal, ¿no? Y al final se pide que se publique y se socialice a quien corresponda, a las áreas educativas que correspondan conocer esta decisión, ¿no? Y al final, pues, está la firma, ¿no? Del más alto directivo, que en este caso sería el director general, ¿no? Y en base a esto se desarrollan, se ejecutan, bueno, se realizan, se elaboran resoluciones ministeriales, judiciales, de aprobación, de nombramiento, de cese, de autorización, dependiendo de la función principal o lo que quieres resolver o autorizar dentro con este documento, ¿no? Entonces, ojo, es el documento máximo de una institución, en este caso, en general, ¿no? Puede ser educativa, de salud, de economía, puede ser judicial, puede ser educativa también, bueno, cualquiera, ¿no? Cualquiera, pública o privada, ¿ya? Bueno, la redacción en este caso para resolución de documentos oficiales emitidos por una autoridad competente, que es la resolución, requiere que también esté vinculado con la legalidad. Ojo, ¿se pueden emitir resoluciones con firma digital? Sí, ¿no? Pero sabemos que una firma digital no es cualquier rúbrica, ¿no? Es un documento, en este caso son un grupo de códigos, ¿no? Entonces se podría, pero en el ejemplo que les he puesto acá, ojo, hay varios ejemplos aquí, mire, por ejemplo, acá hay uno con firma, en este caso es un documento escaneado de la izquierda, ¿no? No esto que está aquí abajo, que está con su sello visible, con la rúbrica ahí que es una gráfica, no es una firma digital, ¿verdad? Lo que es una firma digital sí es el que está a la derecha, que es un documento judicial. Es decir, tiene un símbolo y tiene códigos y en la parte baja la validación de ese documento. Este sí es digital su firma, ¿verdad? Aquí a la derecha, por ejemplo, a la izquierda, tenemos unos vistos, ¿no? Arriba y acá abajo son validaciones de documentos y sí, tiene también una firma digital. Inclusive tiene un QR para poder buscar directamente el documento, ¿no? Este de la derecha tiene la parte superior izquierda, bueno, que no se ve tan bien, pero son las letras pequeñas que también incluyen una firma digital, ¿ya? Así que identifiquemos bien esto para considerar la legalidad de un documento tan especial como es la resolución, ¿no? A ver, veamos, a ver, ya, sí. ¿De qué se trata? ¿De qué se trata un memorial? A ver, ¿qué es un memorial? Puse aquí que es un documento también formal que se utiliza para presentar una petición, para presentar una queja, para presentar una solicitud o exposición ante una autoridad. A ver, aquí, por ejemplo, en la redacción administrativa, un memorial es un documento, de hecho, que es un documento que tú lo puedes tener en tu casa para tu uso propio, el memorial de cierta actividad que realicé, y pongo ahí el paso a paso de cómo sucedió, ¿no? Su propósito es comunicar, de hecho, de manera clara, de todas maneras respetuosa, los motivos, de repente los fundamentos de algo más que quiero decir. En este caso, pues una solicitud, como le he dicho, una queja, ¿no? Les cuento aquí una cosa particular. Por ejemplo, cuando uno ingresa a presentar una queja, coge el libro de reclamaciones, que ahora hay tantos libros de reclamaciones virtuales, y quiere presentar a través de una queja que, ojo, un libro de reclamaciones no es lo mismo que presentar una queja por correo electrónico, ojo, no es lo mismo. Una queja, si tú quieres presentar una queja por correo electrónico porque crees que es prudente y crees que te van a atender sí o sí, y que además es justicia para ti, no es solo una consulta, sino que tú sabes que han caído en un error contigo y sabes que por teléfono te he dicho, sí, lo vamos a atender, no se preocupe, envíenos un correo. Bien, puedes, si confías que te van a atender y que va a proceder de acuerdo a lo que estás de acuerdo tú, entonces, bueno, envías un correo, ¿no? Envías un correo, explicas todo ahí lo que pasó, reclamo y solicito tal cosa. Pero de pronto ves que pues no te responden tal como quieres, ¿no? Tal como necesitas tener la respuesta. Y no lo crees justo además. Y además tú tienes pruebas de varias cosas que sucedieron en favor tuyo, ¿no? Entonces, tienes dos caminos.
presentar una queja por correo electrónico, como algunas instituciones lo permiten, o presentarlo a través del libro de reclamaciones. ¿Cuál es la diferencia? Que el libro de reclamaciones es parte de una normativa que nos dice que si no responden en tantos días útiles, la queja pasa a otra instancia, ¿no? En el Perú, por ejemplo, pasan a Indecopi, ¿no? Y es hasta cierto punto sancionador y acompañado con multas, ¿no? Entonces, por ahí ellos prestan mucha más atención a una respuesta que va a través de un libro de reclamaciones, ¿no? Y ahí les cuento un poquito mi experiencia, que ojalá de tiempo, sí, no voy a demorar mucho. ¿Qué pasó? Yo tenía un caso con una aseguradora muy, muy conocida acá en el Perú, ¿no? Que mejor no digo su nombre porque esto está grabado y no vaya a ser que se preste a malos entendidos, ¿no? Pero sí, pues, le suele pasar a muchos asegurados que, gracias a Dios, después de mucho tiempo, respondieron a nuestro favor, ¿no? A nuestro favor porque fueron varios involucrados en mi familia, ¿no? Bueno, el hecho está que yo inicio consultas de qué está sucediendo aquí, están cobrando 2 veces, a tal y a tal, ¿no? Y le pedí pruebas, le pedí estados de cuentas, cosas, y esto había sucedido, y no nos habíamos dado cuenta, desde el año 2014, desde el año 2014, que había habido cobros indebidos. Bueno, cobranzas dobles, ¿no? Cobraban por una parte y por otra también, ¿no? Y cobraban a una tarjeta de crédito que no habían autorizado, pero era, en el caso era mi hijo, ¿no? Le cobraban a él y le cobraban lo de su tío, ¿no? Y el tío nunca había autorizado y que tampoco él podía autorizar el uso de una tarjeta, ¿no? Desde ahí nos dábamos cuenta de que hay algo malo que está sucediendo y es totalmente probable. Nadie puede pedir que utilice la tarjeta del vecino, de mi amigo, de mi tío, de mi papá, de mi mamá o de cualquiera para que cobren un seguro que no es mío, ¿no? Nadie puede pedir, como que yo cogiera y me enterara de las tarjetas de ustedes y digo, cóbrenle este pago de teléfono que lo pague tal persona. Nadie puede hacer eso. Solo la misma persona titular de la tarjeta puede decir, sí, cóbrenme a mí, ¿no? Pero esto no había sucedido y la aseguradora cobraba y cobraba. Entonces dije, bueno, esta suma no es chiquita, esta suma es grande, ¿no? Entonces yo empecé a pedirlo por correo porque no tenía tiempo para llenar el libro de reclamaciones. Entonces comenzamos a verlo, fue un tire y afloje de varios días porque decían que yo lo tenía que pedir porque era la primera titular, luego que él, el afectado, tenía que pedirlo. Bueno, me dieron cierta evidencia por correo que me sirvió mucho, pero tuve que ingresar al libro de reclamaciones. Ahora, cuando uno ingresa al libro de reclamaciones, el espacio donde te dan para que coloques todos tus sucesos es muy corto para lo que yo tenía que explicar al menos, ¿no? Creo que son 400 datos alfanuméricos, pero no era suficiente para mí. Entonces, ¿qué tuve que hacer? Que por cierto yo ya lo tenía mi memorial sobre esto porque como había sucedido ya hace bastante tiempo, iba anotando lo que sucedía, ¿no? Y tenía además yo una hoja de cálculo de todo esto, ¿no? De todas las cobranzas y pagos. Entonces, esto me sirvió, este memorial. Claro que lo puse más en orden, acorde para ellos, y esto fue el mayor sustento para poder explicar lo que había sucedido, ¿no? Y respondieron. Entonces, un memorial es un documento formal. Si lo firmas, mucho más. En este caso, lo enviamos firmado, ¿no? Entonces, en ese documento sí te puedes explayar todo lo que quieras, ¿no? Y lo puedes adjuntar, en este caso, a tu reclamo, ¿no? Y en eso, pues, en eso consiste también la redacción de documentos administrativos, porque a veces necesitamos velar por ponernos en el lugar de la empresa y realizar a veces algunos reclamos o realizar de repente argumentación sobre alguna petición muy especial que se necesita hacer y envío mi memorial, ¿no? Adjunto como documento aparte, que siempre te permiten adjuntar, ¿no? Y hay las instancias hacia donde vamos a utilizar este memorial, sí ya tenemos que elegir correctamente, ¿no? En este caso, pues, hay portales en los que sí se considera autorizados como trámite documentario. Un correo no siempre está autorizado como un trámite documentario. A veces es mucho más de seguimiento, más de acompañamiento al trámite que un pedido formal, ¿no? A pesar de que te dan un código, ¿no? Entonces, para esto sirve el memorial. Ahora, ¿qué características tendría que tener? Como todo documento, pues
tiene que tener una versión formal de lo que estás haciendo, ¿no? Es decir, te tienes que expresar pues con respeto, ¿no? Así sea una queja, así sepas que pues están no actuando a tu favor, sino pues bueno, hay además una contrapartida económica ahí dudable, entonces tienes que igual no perder la calma y ser formal y respetuoso, ¿no? Y ser muy objetivo en lo que estás escribiendo, en lo que estás diciendo. No poner, por ejemplo, yo opino que debe ser así. No, es como debería suceder. Tendrías que fundamentarte en las legalidades que existen, ¿no? Puedes poner ahí, bueno, de acuerdo a las recomendaciones de Indicopy o de acuerdo a las normativas vigentes, nadie puede realizar esto. Ahora Google nos ayuda a fundamentar bastante, ¿verdad? O bueno, los diferentes IAs también nos ayudan un poco por ahí. Hay que tener cuidado con muchas IAs que pueden cruzar información. Bueno, la estructura, la forma de explicar también tiene que ser ordenada, ¿no? Tiene que haber una secuencia de sucesos. Ojo, no es que más tarde me acordé que, verdad, en el 2013 también ocurrió esto. No, bueno, ahora el escribir un documento ya no es a mano, entonces te va a permitir, si algo más te acuerdas de la primera parte, pues puedes agregarlo insertando, ¿no? Entonces tienes que mantener una estructura clara para esto, ¿no? Y una exposición de los hechos también con cierta evidencia acompañada, ¿no? Si tú dices, han utilizado esta tarjeta que no es de tal titular, pues hay maneras de evidenciar esto, ¿no? Una parte de los estados de cuenta, son importantes, que no debes ventilar tampoco los estados de cuenta sino más, pero hay ciertas partes que puedes taparla y evidenciar la que les interesa a ellos, ¿no? Y exponer, pues esto, argumentar, ojo, siempre argumentar, ¿no? Si ellos te dieron la información, bueno, de acuerdo a la información ingresada por ustedes, evidencian esto, ¿no? Y así siempre ordenando lo que digan y firmándolo, ¿no? Si tú firmas un memorial, le das mucho más formalidad al caso, en este caso, al tipo de comunicación, ¿no? Bueno, una estructura recomendada siempre es velar por un encabezado, es decir, poner ahí a quién va dirigido este memorial, como cualquier documento, ¿no? Por ahí también identificar al solicitante, mencionar al solicitante también. Esto nos va a servir no solo porque va a estar primero estos dos datos principales, ¿no? Sino porque de todas maneras, de hecho, que al final va a encontrar quién es el destinatario cuando encuentre la firma. Pero es mejor identificarlo desde el comienzo, porque desde ese momento incluso puede buscar tu expediente si así lo amerita, si ya tienen un expediente tuyo, ¿no? Si tienes datos previos también, colocas ahí, ¿no? Como números de expedientes, cantidad de folios, alguna cosa importante, ¿no? En este caso yo tuve que aumentar, además del destinatario, identificación del solicitante que era yo, tuve que aumentar ahí uno más que fue el afectado, ¿no? La persona afectada. Cuerpo de memorial. Bueno, hay una pequeña introducción que haces, ¿no? Un fundamento de lo que estás diciendo también. Y al final tienes que pedir concretamente algo, ¿no? Siempre en un memorial es para algo, es justamente para una petición, ¿no? Y debes concluir con una petición. Solicito tal cosa. Incluso yo lo puse en el encabezado, la petición, ¿no? Puse también ahí en la petición, pero también lo puse en el cuerpo del memorial. Que en este caso yo solicitaba varias cosas, ¿no? Conclusión también, ¿no? Y si tienes que anexar, en este caso, estados de cuentas, eh, copias de algún documento importante, ¿no? Que te pidan, bueno, también lo anexas, ¿no? Y esto te va a ayudar, pues, en este caso, a sustentar mejor o a poder, acudir a lo que quieres, ¿no? En este caso, una solicitud, una apelación, una queja, una reclamación o una adhesión también a algún documento anterior, ¿no? Bueno, aquí hay varios tipos de memorial, varios ejemplos de memorial, ¿no? Aquí tenemos uno que dice solicitud y memorial, incluye dos cosas, en este caso el de la derecha, ¿no? Y el de la izquierda es únicamente un memorial, ¿no? Por aquí, por ejemplo, tenemos el de la derecha, que es, bueno, de un juzgado que tiene una forma muy especial para la escritura de ellos, ¿no? La legalidad, bueno, las normas legales del Ministerio de Justicia es un poco diferente en su redacción, ¿no? Bueno, vamos a ver por aquí. Sí, ya. No te olvides que un memorial es un compromiso también. ¿Ya? ¿Por qué? Porque de hecho que estás pidiendo que la otra parte se comprometa contigo en la respuesta. Porque, ojo, va a entrar
con documento de trámite, es decir, con un código de atención, ¿no? Pero ojo que también lo que tú colocas ahí es declarativo y con compromiso de cumplir algo, de repente también te estás comprometiendo tú a algo, hacerle seguimiento, ¿no? Porque tiene un tiempo de atención. Si tú no haces seguimiento, si no respondes de repente a lo que ellos también te pueden repreguntar o pedir más sustento, porque lo que pones es declarativo, es de una declaración jurada también, ¿no? Entonces, si pones lo declarativo, estás poniendo que todo lo que escribes es una verdad, ellos pueden pedirte en cualquier momento un sustento de lo que estás escribiendo. Así que hay que tener mucho ojo también con los memoriales que uno escribe. Por eso es que tienen que ser muy objetivos, tienen que ser muy reales también y sustentables en muchos casos, ¿no? Ahora, de hecho, que tú puedes contar algún suceso particular, ¿no? De repente un accidente, un incidente de repente físico que ocurrió en la entrada de un ascensor, ¿no? Y que quizá no puedas demostrarlo, ¿no? De repente anticiparte y decir que lamentablemente no tienes evidencia de esto, pero puedes solicitar a vigilancia de tal lugar, porque vigilancia siempre tiene libro de ocurrencias, ¿no? Y solicitar que tal empresa pueda mostrarlo con libro de ocurrencias que tenga, ¿no? Pero por ahí siempre clarificar lo que estás escribiendo, ¿no? Entonces es compromiso de ambas partes. De, en este caso, el remitente, que podría ser tú, ¿no? Comprometerte que lo que estás diciendo es declarativo y que cualquiera de esas cosas podrían, inclusive cuando estés evidenciando algo delincuencial, pues sí tienes que comprobarlo, ¿no? Si estás diciendo de que se te robaron, pues tiene que haber mínimo una ¿cómo se dice? Una denuncia, ¿no? Cuando hay robo de documentos, una cosa así, tiene que haber una denuncia también. Entonces, por ahí tienes que estar muy seguro de lo que se está escribiendo ahí, ¿ya? Si es algo muy sencillo, muy coloquial, que es por ahí es algo que sucede bastante, como son los cobros indebidos, bueno, ahí sí pues tiene que ser mostrando tu tarjeta, ¿no? Que ojo, hay que tener cuidado cuando uno manda datos de la tarjeta, son solo los 4 últimos dígitos, ¿no? Después no puedes mandar tampoco la fotografía de tu tarjeta, ¿no? No puedes mandar eso tampoco, ni te la pueden pedir tampoco, ¿no? Entonces por ahí hay que tener mucho cuidado con los documentos que damos, ¿no? Por ejemplo, nuestro DNI, ahora tratamos de no dar la parte de atrás porque está en nuestro domicilio, ¿no? No dar ciertas fechas, ¿no? Pero hay muchos datos que sí se necesitan, que por último la empresa que quiere conocer más tus datos, ellos tienen ingreso a RENIEC, muchas de ellas, ¿no? Así que no necesitas mostrar más que solo el número de tu DNI. Bueno, eso es lo que hay que tener mucho cuidado con, en este caso, con los memoriales, ¿no? Pero a ver, repasando, a ver, los documentos administrativos, en este caso tenemos de constatación y juicio, y hemos tenido los de transmisión, ¿no? Que vimos la sesión pasada. ¿Cuáles creen ustedes que son los que, el más utilizado para ustedes y que podría ser a veces un poco dificultoso para poder redactarlo, ¿no? Los que más se redactan en las instituciones son los informes, no necesariamente los informes técnicos. Los informes técnicos pueden pedir a un especialista, pero los informes comunes son los que se utilizan mucho más, ¿no? Los memorándum también, sí, pero los memorándum son como más sencillos, son como para solo comunicar algo muy específico, ¿no? De repente una reunión, o de repente anunciar un próximo calendario de supervisión, o anunciar una nueva entrada y salida, o por lo menos llamar o convocar a un grupo de trabajadores, ¿no? Es mucho, muy específico, ¿no? En cambio, un informe sí a veces requiere una mayor explicación de un suceso, ¿no? Entonces, si tienen alguna consulta, chicos, participen, alcen la mano o me escriben en el chat, ¿sí? Si no, también tienen los micrófonos abiertos y podrían participar abiertamente, ¿sí? Vamos a vernos de todos modos en la última sesión, la siguiente, con otros tipos de documentos a los que ciertos autores opinan de que no se incluye dentro de documentos administrativos. Son los documentos comerciales y legales. ¿Por qué? Porque dice que son documentos específicos, ¿no? Yo considero que sí, porque por lo menos los documentos comerciales siempre forman parte primero de un trámite administrativo, ¿no? Para poder resultar al final una venta de un producto o servicio, ¿no? Igualmente la documentación legal, ¿no? Lo considero. Por eso vamos a ver en la última parte, en la sesión 5, documentos comerciales y legales. ¿Ya, chicos? A ver, lo visualizo, si no me despido por ahí. Creo que tengo comercial o ejecutivo.
Edinson, ¿te refieres a los documentos comerciales o ejecutivos? Bueno, un documento ejecutivo es un documento general, son documentos que van a al final evidenciar algo que has realizado, un proceso que has realizado, ¿no? Es más la función del documento, no tanto la clasificación, te diría yo, ¿no? Un documento ejecutivo puede ser una resolución misma también, porque una resolución justamente ejecuta y autoriza la ejecución del documento. Un informe técnico es previo a la ejecución. Un informe común es también ejecutivo porque estás evidenciando un procedimiento que ya has realizado, ¿no? Ahora, un documento comercial es ejecutivo también porque te explica la parte final de este procedimiento que es la compra o la venta, ¿no? Vamos a ver entonces los documentos comerciales y legales la siguiente sesión, ¿sí? Es la única consulta que tengo por aquí, sí. Nos vemos entonces, chicos. Hemos llegado a la parte final de la sesión de hoy. Nos vemos ahora en la sesión 5. Hoy estamos martes, nos vemos el día jueves, ¿sí? Que les vaya muy bien, chicos. Buen feriado para los peruanos. Estamos mañana con un nuevo feriado, ¿sí? Gracias. Hasta luego. Cuídense mucho.